es un honor presentar al ingeniero Tomás Figueroa. El ingeniero Figueroa cuenta con una especialidad en Administración de Proyectos de Construcción en la Universidad para la Cooperación Internacional y especialización en Transporte Terrestre, graduado en la Universidad Politécnica de Madrid. Además, cuenta con licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Latina de Costa Rica. Actualmente es viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, oficial mayor del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, miembro del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, miembro titular del Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia del Fideicomiso Ruta 1 y director del Programa de Infraestructura Vial y Asociaciones Público-Privadas. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a los organizadores y a todas las personas que están visualizando este evento. Se considera de mucha importancia, dada la coyuntura, este tipo de espacios para conversar de temas tan importantes como lo es el desarrollo de la infraestructura del transporte, considerando que es un canal, es una vía, es un medio para mejorar las vidas, para mejorar la calidad de vida, no un fin en sí mismo. Desde ese punto de vista, el conversatorio, la exposición se basará principalmente en realidades, en retos. Creo que ayer las dos charlas que se dieron, tanto la del señor Alberto Trejos como la de la arquitecta Jessica Martínez, en el de la arquitecta se tocaron muchos datos, muchos indicadores, muchos números. Yo trataré de evitar ser repetitivo, creo que ese no va a ser el fondo. Ya se vieron las realidades financieras que tiene en este momento el país, los retos, pero eso no puede ser una limitante pues para que simplemente nos quedemos relajados y tengamos justificaciones para no hacer. En los últimos años el país retomó desde el año 2006 financiamientos para la inversión en infraestructura vial principalmente, la mayoría de ellos financiados o acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo y algunos otros con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Esto luego de algún tiempo en el que se dio ausencia de proyectos de cierta envergadura para el desarrollo en este particular de la red vial nacional. Se han dado otro tipo de cambios. Antes del año 2010, lo que es el Ministerio de Planificación también implementó lo que es el Banco de Inversiones de Proyectos de Inversión Pública, lo cual sienta una serie de metodologías que ayudan a la administración pública a ordenar la materia de inversiones, en la cual son buenas prácticas y todos los actores debemos de irnos adecuando a esto. Ahí se van sentando las prácticas y también los procesos que se deben de dar para llevar a cabo inversión. Esto es necesario comentarlo porque parte de los retos que históricamente ha tenido el sector es que tenemos algunos periodos de inacción. ¿En qué sentido? Tenemos cambio de gobierno cada 4 años, esto no hay que dejar de decirlo, aunque esta es una charla técnica, es una charla de necesidades, pero debemos de ver ciertas limitaciones que tenemos, y es que los cambios que tenemos periódicos cada 4 años conllevan ciertos retos para darle continuidad a las iniciativas que se traen y que son iniciativas país, que deberían de ser iniciativas de Estado, siempre respetando el espacio que debe tener cada gobierno para promover sus propias iniciativas, porque parte de eso es el ejercicio democrático,
pero también tenemos que tener un balance para poderle dar seguimiento a las iniciativas que se vienen dando. En ese sentido, pues simplemente quiero recalcar el comentario inicial, y es retomar el hecho de que lo que damos es un servicio, lo que damos es generar unas necesidades que tiene el pueblo para desarrollarse. Y aquí caemos a veces en un círculo vicioso. Ayer se comentaba en una de las presentaciones las limitaciones que tenemos de índole fiscal, y es una realidad que no hay que dejar de lado. No obstante, aquí podemos caer en un círculo vicioso que merece ser analizado y ver cómo podemos salir de él, porque no tenemos recursos para invertir en infraestructura, pero tampoco invertimos en infraestructura para generar riqueza. Entonces tenemos que encontrar la manera de tener un equilibrio con el cual podamos invertir recursos, generar desarrollo, generar oportunidades, y un tema muy importante es que estas oportunidades sean para todo el país, que tengamos a lo largo y ancho de todo el país unas características homogéneas que le permitan a las distintas zonas desarrollarse, y no que tengamos zonas muy desarrolladas con ciertas infraestructuras y otras zonas que adolecen de eso, porque entonces limitamos el desarrollo que estas zonas pueden tener. Entonces eso como a manera de concepto general. Más adelante, como decía, no me voy a meter mucho en indicadores, más adelante sí puntualizaré ciertas iniciativas que es importante a nivel país que se les dé seguimiento, porque son iniciativas que tienen cierto grado de maduración, que desde hace años se viene hablando de la identificación de ciertas redes viales para desarrollarlas, y estas ayudan a generar un desarrollo homogéneo. Entonces más adelante se comentará al respecto. La labor del desarrollo no es fácil, no es una labor fácil. El fin de esto no es hablar de requisitos, no es hablar de procedimientos, no es hablar de gestiones. No obstante, hay que mencionar que cuando se define una idea para generar un proyecto, el madurar esa idea, poder contar con un proyecto que haya agotado adecuadamente un proceso de preinversión y llegar a conseguir los recursos para desarrollar ese proyecto, pueden agotar años, y a muchos gobiernos a veces se les va el tiempo desarrollando ideas o iniciativas que al final no pueden ver materializadas, y caemos en el círculo que no es virtuoso, de que luego esas iniciativas pueden variar y entonces el país no sale adelante. En ese sentido, quiero aprovechar para hacer un comentario de un proyecto que es importante a nivel país, y quiero empezar con eso, y es el tema del tren metropolitano. El tren es un proyecto del cual se han analizado múltiples estudios de preinversión. Tengo memoria y no dudo que más allá de eso se hayan dado estudios estudios desde el año 2005. En Yevix hizo una propuesta para el tren eléctrico promovido por el Consejo Nacional de Concesiones. Por ahí del año 2012 el MOP e Incofer desarrollaron un estudio con INECO para el desarrollo del tren metropolitano. Ese estudio se inscribió en el Banco de Proyectos de Inversión Pública a eso del año 2013, y luego no se prosiguió con esa iniciativa, y de ahí al día de hoy pues ha habido un par de cambios en las iniciativas. Creo que al final aquí no se trata de cuestionar en un tema tan sensible cuál es la iniciativa adecuada. El hecho es que hay una necesidad real, y es que el gran área metropolitana requiere de un sistema de transporte modernizado, ágil
y adecuado a nuestras realidades, adecuado a nuestras capacidades, adecuado a nuestra demanda y que facilite la movilidad de una manera moderna, limpia, amigable con el ambiente de los ciudadanos y en unas frecuencias adecuadas. Ahí creo que no hay discusión en tema de decir lo que se requiere. Lo que ocupamos como país es llegar a un acuerdo y poder promover y materializar una iniciativa de tanta importancia como ese tren eléctrico en algún momento. Considerando además que aquí hay algo que es de mucho valor, hablando de tren, y es todo el patrimonio que se tiene con el derecho de vía existente para el ferrocarril. Sabemos lo dificultoso que es conseguir o la gestión para apropiar al Estado del derecho de vía y todo el patrimonio con el que ya cuenta el INCOFER como derecho de vía a nivel de la gran área metropolitana puede facilitar el desarrollo de una iniciativa de esa importancia. Eso debe estar complementado sin duda alguna con el proyecto de sectorización del transporte público por modalidad de autobús. No voy a entrar en detalle de esa materia, esto es un comentario pues simplemente a nivel de infraestructura, porque creo que la charla que sigue es la más adecuada para eso, la del arquitecto Eduardo Brenes. No obstante, a nivel de infraestructura y a nivel de proyectos de importancia y gran envergadura, debemos de tener en el radar eso y no dejar que se pierda el avance que se ha tenido al día de hoy y podamos materializarlo, porque eso mejora la circulación en la gran área metropolitana y nos puede ayudar también a dimensionar adecuadamente el desarrollo vial que debe de haber, porque si no tenemos alternativas de transporte público, requerimos, claro que sí, muchas vías o vemos muchos atascos por automóviles, pero si logramos tener un buen sistema de movilidad, podemos hacer que toda la movilidad mejore y además le damos alternativas al ciudadano. Entonces, esto es de suma importancia. Ahí hay 4 corredores de sectorización que se han venido desarrollando, esto pues en coordinación de varias instituciones, y lo menciono porque ha habido bastante trabajo del CONAVI en esto para materializar y adelantar 4 de las vías troncales que requiere el proyecto de sectorización, y en eso se ha avanzado en el último tiempo. En materia portuaria, simplemente mencionar el plan maestro de Puerto Caldera. El puerto de Caldera, como es conocido, hace varios años se proyectaba como un puerto que iba a ser más utilizado para granel, y lo que se ha visto con el desarrollo, el paso del tiempo, es que el puerto de Caldera también sigue manejando y aumentando su demanda de carga por contenedor, y el puerto de Caldera requiere una serie de mejoras en cuanto a sus patios para poder almacenar los contenedores, y las facilidades también para toda la logística que requieren los vehículos que ingresan, salen y esperan en dicho puerto. Hay un plan maestro que fue finalizado el año pasado y que marca la pauta para el mejoramiento del puerto de Caldera. Y en materia portuaria, pues podría puntualizar que tal vez esa es la iniciativa más importante en esa materia. En tema aeroportuario, hasta hace varios años, o hasta este gobierno, se hablaba del aeropuerto de Orotina. En este caso, pues se ha analizado con cautela y atinadamente, porque en eso también vino la pandemia y bajó sustancialmente la demanda, ¿verdad?, del tránsito pues internacional de pasajeros.
y pues simplemente es un tema de seguir con las mejoras que requiere el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría e ir viendo cómo va a evolucionar a nivel mundial el tema de la pandemia para validar realmente si se requiere otro aeropuerto internacional, que eso habrá que verlo a futuro, pero hoy en tema de transporte internacional de pasajeros, el Juan Santamaría está dando abasto. Importante en el norte considerar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, que requiere de una rehabilitación y de una inversión importante en esa materia. Con eso quisiera entrar en materia vial, en materia de red vial nacional. En materia de red vial nacional, voy a hablar primero de generalidades que son importantes. Hablaba al inicio de la importancia de tener una igualdad de oportunidades y de que a través del transporte podamos generar esa igualdad de oportunidades para el desarrollo a nivel nacional. Tenemos una longitud importante de vías terrestres. La situación es las prestaciones o las características que tienen esas vías terrestres. Tenemos un número importante de rutas nacionales que tienen una superficie de ruedo en lastre o tierra. Se ha hablado y este gobierno pues ha hecho un esfuerzo importante, ha mejorado con sello más de 700 kilómetros de rutas en lastre, y por las condiciones climáticas que tenemos, hay que decir que anualmente dentro de las labores de conservación se coloca una importante cantidad de material de lastre en las vías, el cual rápidamente se lava. ¿Por qué? Por tener inadecuados sistemas de drenaje, pero también por no estar sellada la superficie. Entonces, con inversiones como los sellos asfálticos, podemos ayudar a mantener la inversión que se hace en los relastreados y mejorar la transitabilidad y la durabilidad de las vías. En esta materia y también a nivel general, es importante mencionar la situación de los puentes, el estado de los puentes. Es otro tema que quiero abordar antes de ingresar en los proyectos a nivel general. En materia de puentes, tenemos estado crítico de gran cantidad de los puentes. En esto tenemos múltiples informes de auditoría e inventarios que así lo señalan y requieren de una inversión, y eso es algo básico, eso es algo de mantenimiento. Ya ahí ni estamos hablando de materia de nueva infraestructura, sino de asegurar la transitabilidad, la continuidad y los recorridos de la red vial nacional, y eso requiere de una inversión. También tenemos características de los puentes inadecuadas. ¿Y a qué me refiero con eso? Tenemos vías de 2 carriles con puentes que cuentan con un solo carril. Habrá lugares que tienen un nivel de tránsito bajo, donde eso pues podrá subsistir en el tiempo con adecuados controles para el tema de seguridad vial. No obstante, es materia de estudio y también de gestión los lugares donde ya la demanda sí requiere que esos puentes sean adecuados al mismo número de carriles de la vía, y eso es un programa que en conjunto con lo mencionado anteriormente de las rutas en lastre debe de valorarse a nivel gobierno por un tema de movilidad, de transitabilidad de red vial nacional. Y para eso está la posibilidad que se ha estado negociando con el Banco Centroamericano de Integración Económica de un nuevo empréstito para poderlo dirigir en esta materia, tanto de rutas en lastre, procurando sellos en las mismas, así como en materia de puentes. Con esto entro a la parte final, y es el desarrollo de la red vial y ya los proyectos de cierta envergadura.
tenemos el concepto. Tenemos el concepto que en algún momento se manejaba de los proyectos o las iniciativas pivote. ¿En qué sentido? El gobierno viene realizando ciertas inversiones que requieren ser complementadas, y lo cual también va a ayudar a maximizar los beneficios de las inversiones que se están haciendo. El primero que quiero mencionar es el de Circunvalación Norte, que tiene un avance significativo. No voy a ahondar en los beneficios de una obra que se ha hecho el esfuerzo por iniciar la unidad funcional 5, que es entre la ruta 32 y Calle Blancos. Ya con eso tendríamos completada prácticamente el anillo de circunvalación, y eso ya está ejecutándose en este momento. No obstante, ahí queda el reto, está el reto de 3 intercambios por el sector de Los Hatillos, donde el Consejo Nacional de Vialidad ha venido trabajando en esas contrataciones y se requieren para poder dar continuidad, un flujo continuo en circunvalación, porque con el anillo completado, si seguimos teniendo esos nudos a nivel de la circunvalación, más bien el efecto va a ser más negativo cada vez, por lo cual es necesario que haya continuidad y que en el sector de los anillos se puedan desarrollar esos 3 intercambios en los cuales se ha venido trabajando. Por otra parte, está la inversión que se hizo en el puente del Virilla de la Ruta Nacional 147, Radial Lindora, que es necesario, se ha complementado con ampliación de la Radial Lindora para la mejora de la vialidad de toda esa zona. Por otra parte, en el sector de la Ruta Nacional 32, de igual forma, se mejoró, se amplió, se construyó un puente paralelo en el río Virilla, y ahí son necesarias 2 acciones. Uno, rehabilitar el puente existente, ¿verdad? Que se sabe, se conoce que está en condiciones que requieren de forma urgente de una rehabilitación. Y 2, que hay suficiente espacio para hacerlo, pero requiere de una inversión, es mejorar el trayecto desde el río Virilla a la altura de la 32 hasta la intersección de Doña Lela, que se inició por medio del CONAVI. No obstante, en este momento está paralizado, y para maximizar nuevamente la inversión que se hizo con ampliación del puente del Virilla, Ruta 32, sacarle el mejor provecho, es necesario concluir la ampliación hasta la intersección de Doña Lela, y que eso realmente genere un beneficio para todo el tránsito de la gran área metropolitana, que mucho es tránsito que va hacia la zona de Heredia, y pueda utilizar de mejor manera ese lugar. De ahí entramos, y creo que aquí vamos también, va implícito el tema de asociaciones público-privadas, y dentro del tema de asociaciones público-privadas no voy a ahondar en esa materia, simplemente digo que va implícito. También está el tema de una modalidad que se puede por ley, que es el tema del reciclaje de activos, y que viene al día de hoy a ser algo que se podría desarrollar dadas las inversiones nuevamente que se están dando. Empiezo, y esto es materia de concesión, mencionando el tema de San José Cartago. San José Cartago, es necesario el desarrollo de esas vías. Es una vía que, por la demanda que tiene, es candidata de un esquema de concesión, además de las inversiones que ya el gobierno está realizando, y me refiero a Taras La Lima, que le quita presión a las inversiones necesarias, lo hace todavía
más bancable, lo hace más viable desde un esquema de asociación público-privada, además de la inversión en La Galera, en la intersección de La Galera, que también se está viendo como una inversión previa que puede liberar presión para el desarrollo del corredor vial San José-Cartago en modalidad de concesión. Y aquí es importante indicar que desde mi punto de vista y apelando a la técnica y a temas administrativos, aunque el tema de concesión o de APPs suena muy bien, no es aplicable a todo. O sea, hay una gran cantidad de vías en este país que tiene volúmenes de tránsito bajos y esa figura no aplica ahí. Entonces, retomando el tema de San José Cartago, debemos de aprovechar los corredores viales que tienen una importante demanda y que sí son candidatos y nos puede ayudar a liberar presión y a tener otras fuentes de financiamiento. Paso a Interamericana Norte. Interamericana Norte se está haciendo una inversión importante desde Barranca hasta Cañas, financiada por Banco Interamericano. También, además de esa duplicación, estamos desarrollando el estudio de factibilidad entre Barranca y Caldera, porque ahí tenemos un embudo, ¿verdad? Vamos a tener la vía ampliada entre Barranca y Cañas a 4 carriles, y por otro lado la ruta 27 para conectar con la gran área metropolitana, pero en los 10 kilómetros entre Barranca y Caldera tenemos una situación donde se nos mezcla, eso es algo usual y es, digamos, a nivel de concepto general lo tenemos mucho en la red vial, que es la mezcla de tránsitos locales con tránsitos de mediana o larga distancia, y ahí ocupamos solucionar eso. Entonces, también estamos desarrollando en el programa de infraestructura de transporte el estudio de factibilidad para el mejoramiento de Barranca Caldera, y con esto, y a eso me refería con los proyectos pivote, poder maximizar la inversión que se está desarrollando hoy en día con Barranca Limonal. Y aquí introduzco el concepto del reciclaje de activos, y es que ya con esas inversiones que el Estado está haciendo en estos proyectos, se podría pensar a futuro que fueran operadas por un privado y que ese privado, por medio de un aporte que tenga que hacer, dado que no está desarrollando la infraestructura que la va a administrar, pueda hacer aportes, y con esos aportes nosotros podamos desarrollar infraestructura, idealmente en las áreas en las cuales se están viendo beneficiadas o en las cuales se están dando los cobros de la tarifa de peaje, con lo cual eso se va a financiar. Y seguimos haciendo un uso, en ese caso sí virtuoso, de los recursos y las facilidades que tenemos. Entonces eso es una posibilidad que se puede dar con toda la inversión que se está haciendo en Barranca Limonal y la factibilidad que estamos haciendo de Caldera a Barranca. Viene el otro corredor importante, que es San José-San Ramón. En San José-San Ramón tenemos todo lo que es el desarrollo de las obras impostergables, que en sí mismo cada obra impostergable es un proyecto importante y es una mejora puntual que ya en sí mejora el corredor vial, una inversión que supera o cercana a los 120 millones de dólares que se han desarrollado, que de igual forma que en San José Cartago, esa inversión que está haciendo el gobierno va a ayudar a que la tarifa que se tenga en la modalidad que el fideicomiso vaya a tener para el desarrollo del corredor vaya a ser una tarifa socialmente aceptable por la inversión que el gobierno está haciendo, por la visión que se ha tenido en hacer esos aportes. Hay que pensar también en alternativas, y teniendo Barranca, Cañas ampliado y San José, San Ramón desarrollado, se tendría que valorar el interés que pueda haber
en los más o menos 30 kilómetros restantes que quedan para conectar San Ramón con Barranca mediante la Ruta 1 y tener ahí un corredor alternativo en unas condiciones adecuadas. Por otro lado, tenemos San José Río Frío, siempre viéndolo como un complemento. Hoy en día, por medio de un financiamiento con el Exim Bank, se están desarrollando 100 kilómetros entre Río Frío y Limón, una duplicación de 2 a 4 carriles. No obstante, de Río Frío a San José, tenemos ya las condiciones conocidas en el área del Parque Nacional Braulio Carrillo. Eso requiere de una intervención, sería una opción importante también valorar eso eventualmente mediante el reciclaje de activos o mediante algún esquema de asociación público-privada, tomando en consideración toda la inversión que ya se está haciendo en ese corredor para darle redundancia a todo el sistema. Otro de los puntos importantes en lo que es el Pacífico Central y el conocido como el Corredor Pacífico es la Ruta Nacional 34, y ahí básicamente en el sector entre Pozón y Jacó, que tiene problemas serios de congestionamiento, mayormente los fines de semana, pero bueno, ya eso es un problema o es una situación de seguridad vial constante, porque también es una conexión con la frontera sur, es un corredor que es utilizado, y probablemente de los proyectos que se podría valorar para un esquema también de asociación público-privada y el desarrollo, el mejoramiento, la adecuación de ese corredor, de esa sección entre Pozón y Jacó, Ruta Nacional 34, y de ahí sigo hacia la frontera sur, hacia Paso Canoas. Ese es un corredor que hay que estarlo monitoreando porque la demanda, o más bien el volumen de tránsito que tiene el corredor, de lo que se ha estudiado en los últimos tiempos de Jacó, ya hacia la frontera sur, baja significativamente. Entonces ahí habría que valorar qué tanto se pueden buscar fuentes de financiamiento para mejorar ese corredor. No obstante, eso no implica que no sea un corredor que debe mantenerse o adecuarse y mejorarse en aspectos de seguridad vial. Y si en la última sección entre Río Claro, esto es Ruta Nacional 2, entre Río Claro y Paso Canoas, el volumen de tránsito vuelve a subir, y ahí podría justificarse al día de hoy eventualmente una ampliación. Para ir finalizando, concluyo en la parte norte del país con lo que es Ruta Nacional 4, y en Ruta Nacional 4 tenemos Birmania Santa Cecilia de la Cruz. Birmania Santa Cecilia es una sección de más de 20 kilómetros dentro de ese corredor que está en lastre. Se ha hecho un esfuerzo por hacerle algún tipo de mejoramiento, ya eso está diseñado. Ese proyecto lo diseñó el Programa de Infraestructura de Transporte, así como la ampliación de todos los puentes entre Santa Cecilia y La Cruz, que, como mencionaba, dentro de los temas generales que comenté al inicio, está el tema de puentes, y ese es un corredor en particular, una ruta nacional de importancia, que en la sección entre Santa Cecilia y La Cruz todos los puentes son de un solo carril. Básicamente he tratado de abordar aspectos, por un lado generales y otros específicos. Retomo y finalizo. Aspectos generales: conectividad homogénea, igualdad de oportunidades, repartición a lo largo y ancho del país de la inversión, un desarrollo que le permita a toda la población tener las mismas oportunidades. Número 2, la necesidad, independientemente de la necesidad del mantenimiento, de la rehabilitación
de los puentes de la red vial nacional, que así lo requieren y es una inversión importante. Número 3, el tema de la estrategia para el mejoramiento o el sello de las vías en lastre, que anualmente hay que hacer inversiones importantes en relastreados, y un sello asfáltico puede hacer que esas inversiones tengan mayor durabilidad y podamos ahorrar. Y el otro aspecto que se mencionó, que fue el de los proyectos específicos país, donde ya tenemos un financiamiento, donde tenemos oportunidades también de asociación público-privada, y es necesario que estos proyectos sean desarrollados. Y quería dejar para el final, y para que tenga una mención especial, algo que creo que es un reto país, y es la nueva carretera San Carlos. La nueva carretera San Carlos es una carretera donde ya tenemos una inversión que supera los $300 millones, que no podemos dejar abandonada, donde ya tenemos un equipo de gente desarrollando los estudios de factibilidad para retomar la contratación, donde ya estamos licitando la última sección de la vía. Estamos por recibir ofertas, no sé si lo vamos a materializar en diciembre, pero espero que en enero no pasemos para recibir ofertas para la sección de Alto de Sucre a Punta Norte, donde hemos destinado ya recursos al tema de expropiaciones, para ir adelantando expropiaciones, no solo en la gestión, sino ya en la adquisición de predios. Tenemos más de $200 millones negociados con el Banco Interamericano de Desarrollo, y creo que este país no se puede dar más el lujo de tener a la zona que produce más en este país con una vía tan inadecuada como la Ruta 141, y debemos, sea como sea, en los próximos 4 años o menos, ser capaces de finalizar la carretera San Carlos. De mi parte, eso sería.